Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Keyson Carrillo, una escuela de sabiduría. Muchas bendiciones para todos en este discipulado y escuela de sabiduría que estamos tratando de grabar con el equipo de pastores principales de la iglesia y unos líderes que nos acompañan. Cada jueves estamos haciendo estas grabaciones con la intención de poder llegar a muchos pastores que asistían a nuestras escuelas de sabiduría y que por el asunto de la problemática país no han podido venir más, pero que no se queden sin el discipulado. Pero también incorporar a otros grupos de pastores y líderes de iglesia en Venezuela y en otras partes del mundo a poder un poco transmitir lo que es el discipulado. Creo que de verdad cuando muchas personas hacen una evaluación de nuestro ministerio y de la iglesia a través de estos 21 años, nos conceden algunas cosas que nos favorecen, como que somos una iglesia de crecimiento, somos una iglesia de impacto, somos una iglesia que hace labor social, somos una iglesia que ama a los niños y a mí siempre me gusta recordar que el secreto de todo eso, hay muchas cosas que no es que son un secreto, sino que son principios que nosotros manejamos, pero el secreto detrás de todo eso para mí es el discipulado. El discipulado que nunca hemos dejado de hacer por más de 21 años, cada lunes, con el equipo principal de pastores, a veces con todos los líderes de la iglesia, las reuniones de 12, las reuniones de 144, son para nosotros, es allí donde se forja el liderazgo, es allí donde se forma el carácter de los líderes, es allí donde intimamos con el equipo principal de líderes y donde podemos de verdad conocernos cada día mejor, ser un equipo de amigos, así como esa última cena donde Jesús está con sus 12 discípulos y puede lavar los pies de sus discípulos, intimar con ellos, hacer oraciones específicas por ellos, empoderarlos, darles palabra, oír sus necesidades, ministrarlos y luego entonces ellos hacer lo mismo con sus discípulos y poder de verdad que buscar que la información y la formación baje aguas abajo. Como lo dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Entonces, yo de verdad atribuyo mucho de lo que nosotros hemos logrado y lo que vamos a lograr en el futuro a estos discipulados. El discipulado para nosotros es lo más importante. Note que, por ejemplo, en la pandemia, nosotros no hemos podido reunirnos los días domingos como lo hacíamos los miércoles por evitar las aglomeraciones, pero nuestro discipulado nunca lo hemos dejado de hacer y a su vez los pastores tampoco lo han dejado de hacer. El día domingo pasado estuve en uno de los territorios del pastor Ismael, la pastora Bexa. Tienen varios territorios o distritos donde ellos están asignados y quedé muy impresionado, como cuando voy a cualquier territorio, me sucede cuando voy a cualquiera de los distritos, hasta ahora los distritos que he ido, es que veo una cantidad inmensa de niños, de adolescentes y de jóvenes. Eso a mí me impacta, sobre todo cuando veo niños en los sectores más vulnerables, en los sectores del oeste de la ciudad de Barquisimeto. A mí esa broma, hermano, para mí es la paga de mi trabajo. Es ver la recompensa de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio. Y verlos además, hermano, yo no veo niños, como decía mi abuela, retosando, echando broma. Yo veo que los niños han acumulado a través de la visión celular, han acumulado una disciplina de lo que es la reverencia. Tú sabes que antes que era fastidioso tener una audiencia de niños, porque oye, los niños son incontrolables, pero no, yo he visto que ha habido en los últimos semanas que he estado yendo a los territorios, cuando veo las audiencias, veo muchos niños, ¿verdad? Y me impacta su reverencia, que se le atribuyo a todo lo que ellos ya han ido acumulando en la célula, en la visión celular. Es un nivel de reverencia increíble, increíble. Y entonces el Espíritu me toca para ministrarlos. ¿Y ellos cómo reciben? La impartición, la administración, para orar por ellos. Y me lleno de gozo, de alegría, de felicidad,
El domingo pasé el día feliz, contento, en la tarde, pensando en todos esos niños, en las palabras que Dios me puso. Y llegué a una conclusión que quiero hoy ponerla a manera de discipulado, ¿verdad? Perdón, a manera de discipulado en todos mis pastores, afirmar eso que ya nosotros sabemos y también colaborar y contribuir con el cuerpo de Cristo que está oyendo esto en el mundo. Escúcheme, ve, a una conclusión. Una iglesia, oiga esto, una iglesia que en el siglo XXI, en el año 2020, no ame y se apasione por los niños y los pobres, no merece llamarse iglesia. Anote eso ahí en su corazón. Una iglesia que en el año 2020, siglo XXI, no quiera, ame y se apasione por los niños y por los pobres, por los más vulnerables, no merece llamarse iglesia. No merece llamarse iglesia. No merece llamarse iglesia. La concepción acerca de los niños en las iglesias debe cambiar. Tiene que operar una transformación en la mente del apóstol principal o del pastor principal, del pastorado en general y del liderazgo de la iglesia. Tiene que operar un cambio trascendental en esta materia. Lo digo porque yo me convertí hace 25 años al Señor y conocemos la iglesia tradicional del Señor y conocemos la famosa escuela dominical, ¿verdad? Y normalmente la concepción en muchas iglesias tradicionales con respecto a la escuela dominical es una concepción de separarlos, enseñarles la palabra, entre comillas, pero básicamente es como para que no estorben a los adultos y el mensaje que se predica a los adultos. Pero quizás a lo mejor en muchas iglesias no hay un mensaje más allá, no hay una propuesta más allá de la importancia que tienen los niños en el presente y en el futuro de una nación. Si quieren, revisen en las redes sociales y conseguirán que hace muchos años atrás las iglesias no hacían esas divisiones. Esa división, de hecho hay todo un movimiento, yo estuve estudiándolo y me impresionó. Hay todo un movimiento cristiano de pastores que están trabajando para quitar el mito de las escuelas dominicales. Ellos afirman que esa separación de los grandes y los niños fue introducida en la iglesia con otros fines, con fines que no vienen al caso ahora mismo. Ellos hablan de que la educación, y usted sabe que es así, de nuestros antepasados, no iban a una escuela a estudiar, ¿sí o no? ¿Dónde se educaban la gente? ¿Dónde se educaban hace 300 años, hace 400? ¿Dónde se educaban? No se educaban en una escuela, eso no existía. La educación pública no existía. La gente se educaba en sus casas, la instrucción se daba en su casa, ahí en la casa. Y ellos parten de allí que también la iglesia fue así siempre. La iglesia siempre estuvieron grandes y niños allí oyendo la palabra. Y usted ve que en la Biblia es verdad, es una realidad. ¿Quiénes estaban siempre en la audiencia donde estaba Jesús? Estaban los grandes, pero ¿quiénes estaban? Los niños. De hecho, cuando multiplicaba los panes, los peces, dice, sin contar las mujeres y los niños, que seguramente eran más que los hombres. Y usted ve que a Jesús siempre se le arrimaban niños. Y los discípulos entonces empezaron a reprender a los niños para que dejaran a Jesús tranquilo. Y Jesús decía, no, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted ve que a Jesús siempre iban detrás del niño. Un día cuando Jesús iba a multiplicar panes y peces, iba a hacer el milagro, los discípulos querían que la gente se fuera. Despide la gente. Y no fueron recursivos, no hicieron propuestas acerca de esa gente, y Jesús le dijo, no, yo no quiero que la gente se vaya, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. ¿Y quién apareció allí? Un jovencito, un niño, diciendo, bueno, aquí tengo esto, 5 panes y unos pececillos. Fíjese, no apareció ningún adulto, apareció un niño. Y yo no sé qué había en la mente de ese niño, pero dice, bueno, aquí tengo esto. Habían más de 5,000 personas allí.
estaba cerca, pendiente, y dijo, no sé qué podrá hacer esto, pero toma. Y eso poquito que él puso en las manos de Jesús, Jesús oró y alimentó una multitud. Pero ¿quién fue el de la iniciativa? Un jovencito. Cuando Jesús lo hacen preso, para ya empezar lo que es la pasión de Cristo, por allá había, ¿quién había por allá? ¿Un qué? Un niño allí atrás de Jesús. Los discípulos ya se habían escondido, pero había un niño que le quitaron la capa. Ese niño era Marcos. Se cree que era Marcos, estaba mucho más pequeño. Ahí estaba siempre pendiente de Jesús. Y por muchos años la iglesia no separó a los adultos y los niños, no hubo esa separación. Yo he visto películas y soy una persona que me gusta enseñar sobre la Reforma Protestante, y hemos pasado en la iglesia una de las películas que más nos gusta a todos, en blanco y negro, por cierto, de Martín Lutero, y nosotros vemos en esa película cuando Lutero reunía y hacía discipulados con niños, porque los hombres que han tenido una visión clara de Dios siempre han tenido a los niños en cuenta. Después vino esa separación, vino la educación pública, la educación privada, secular, estoy diciendo, y tratamos de traer eso que es del mundo, lo tratamos de traer a la iglesia. Entonces establecimos la educación en la iglesia. Y entonces formamos las escuelas dominicales. Desde un niño yendo a escuela de lunes a viernes, y lo vamos a parar temprano el domingo, ¿para allá dónde? A la escuela dominicana. ¡Mamá! Entonces no hay un atractivo. Y normalmente los espacios, los lugares donde se dan esas escuelas normalmente no son acogedores, no son amplios, no son espaciosos, no brindan esa motivación para que el niño de pronto se sienta agradable. Usted ve que a veces se hace una inversión económica en la iglesia central, en el ala central donde vienen los adultos, los que diezman, los que ofrendan, y normalmente el niño está metido en un cucurucho por allá atrás. Nosotros éramos así. Hace 21 años cuando vinimos, era una iglesia de un barrio, una iglesia pobre económicamente, una iglesia sin recursos, y cuando entraron recursos de nuestros propios recursos, reconstruimos la iglesia central, el ala, lo pusimos bonita, bella, la iglesia la pintamos, todo. ¿Y dónde reuníamos los niños, hermano? 2 saloncitos feitos por allá arriba. Las maestras hacen milagros, ve cómo sostienen esos niños, y predicábamos 3 horas. ¿Ah? Porque eso es una realidad. Yo predicaba 3 horas. Y entonces las maestras allá haciendo magia en esos cucuruchos, en esos ranchitos, para ver qué hacen con esos niños 3 horas. Así hacía el apóstol Belki cuando empezamos a salir en misiones. Yo daba charla y palabras, 3 horas, 4 horas, y Belki haciendo magia para sostener 40 niños allá, haciendo de todo, hermano. ¿Ah? Pasó a tener 4 niños, 4 horas un niño. No es fácil, esto no es sencillo. Después entonces nosotros fuimos creciendo mucho, entonces llenábamos los salones, estaba la pastora Nancy era maestra, entre las que recuerdo, Rosita era maestra, Belki era maestra, y teníamos otros maestros, Zulay, otra gente que siempre ha ayudado, tú sabrás, ¿no, Nancy? Y entonces después como creció tanto, y entonces íbamos para la casa de nosotros, que nosotros compramos una casa por aquí, y ahí iban los niños que decíamos, nosotros vivimos bajo la matica. Veían clase de escuela dominical bajo una mata de mango. Y cuando de pronto, cónchale, se hablaba de que, cónchale, vamos a hacerle algo mejor a los niños. No hay plata, no hay dinero. Porque en una iglesia como la nuestra, en muchas iglesias, ¿cuándo hay plata? Nunca hay plata. Y para eso menos. Y si hubiese plata, entonces uno piensa en el ala donde se congregan los grandes, pero uno, para que haya algo para los niños, tiene que sobrar plata. Y eso nunca sobra. Entonces es así. La realidad es esa. Y muchas veces, hermano, los maestros de niños tienen que buscar sus propios recursos, materiales incluso, para ver qué hace con los niños, porque a veces no hay ni una planificación estratégica en el año de lo que se le va a dar al niño. A veces es una iglesia que sí, gracias a Dios, pero en muchas iglesias es muy empírico. Se maneja la política de Eudomar Santo. ¿Cuál es la política de Eudomar Santo? Como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces, es una realidad, pues. Entonces, claro, yo sé que una de las razones, escúcheme bien, y aquí es donde va mi primera enseñanza, por la que eso ocurre, es porque el diablo hizo esa separación.
Los niños. Entonces nosotros atribuimos la responsabilidad a los pastores, a los maestros de niños. Bueno, ya verán los maestros de niños. Y eso nunca debió ser así. Porque la responsabilidad principal debe ser de nosotros. Y los que primero debemos preocuparnos, de verdad, por los niños y por todo lo que tiene que ver con su educación espiritual, somos nosotros los pastores. Y lo que no toca la cabeza, no toca la barba y no toca el borde de las vestiduras. Por muchos años, yo fui una persona que traté a los niños como yo lo vi en mi propia congregación. Normal, o sea, en la escuela dominical, y no tenía una visión clara. Entonces, el apóstol Belki hacía lo que podía y lo que sabía en ese tiempo y oraba para que Dios me revelara. Y llegó un momento en que yo me expuse, y yo me acuerdo cuando yo estábamos en la residencia Polo y escuché un mensaje del doctor Harold Caballero aquí predicando en Cúcuta, en la iglesia del apóstol Satirio dos Santos. El mensaje, la palabra se llamaba el Dios multigeneracional. A mí siempre me ha impactado Harold Caballero, el apóstol. Y ese día me expuse a la palabra y escucho la palabra de el Dios multigeneracional. Y él decía en su ponencia que Dios nunca se presentó como el Dios de una generación, sino como el Dios de muchas generaciones. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo bendigo hasta 1000 generaciones de los que de los que cumplen mi palabra. Ese es el Dios multigeneracional. Y el problema básico que tiene la iglesia del Señor en el mundo es que normalmente va a evangelizar y a ganar la generación presente, pero pocos ponen su mirada en las próximas generaciones. Y eso ha sido lo peor que le ha pasado a la iglesia del Señor, porque eso sí no le sucede a las ideologías incluso a las ideologías del mal, por ejemplo, como el fascismo de Hitler. Hitler, que tenía un pensamiento de que su reino iba a durar 1000 años. Escúcheme, ¿en dónde puso Adolfo Hitler, su mirada? En los niños. Y levantó lo que se conoció como las juventudes hitlerianas, que eran más fascistas que los mismos adultos. Daban la vida por Hitler. Y estaban siendo adoctrinados en una doctrina de odio hacia el resto de la humanidad que no fuera de la raza aria, que si esa generación, hermano, no crece en ese adoctrinamiento, no hubiese quedado un solo ser humano que no fuera ario en el mundo, porque iban a ser creados y educados de una manera mucho más perversa que incluso los adultos que ya eran perversos. Ideología de odio. La juventud hitleriana. Yo le invito a estudiar la historia y usted verá que cuando los aliados llegaron a Berlín, van avanzando y toman Berlín, ¿quiénes eran las últimas columnas de gente que estaba peleando contra los aliados? ¿Sabe quiénes eran? Columnas de niños. Porque ya muchos grandes los habían matado adultos y otros habían huido por la frontera porque ya los aliados habían vencido. Y cuando ellos entraban y se echaban plomo, cuando agarraban a la persona, eran unos niños con uniforme de nazi, con su signo de nazi aquí, y quedaban locos los aliados, niños dispuestos a morir por Hitler. Incluso muchos de ellos ni sabían ya que Hitler se había quitado la vida. Increíble. Y lo mismo las ideologías del comunismo. ¿Cómo uno se puede explicar, por ejemplo, oiga bien, cómo uno se puede explicar que en el año 1989, cuando cayó el muro de Berlín y empezó a caer en barrana toda la cortina de hierro y la Unión Soviética se vino abajo y todos los países comunistas cayeron, cómo nosotros no podemos explicar que en el año 2020 esté más vivo que nunca el comunismo y el socialismo? ¿Sabe qué dijo Fukuyama? Fukuyama, uno de los filósofos de ese tiempo, que con la caída del muro de hierro ya habíamos llegado al fin de la historia. ¿Qué se llamaba el fin de la historia? El triunfo de Occidente o el triunfo del capitalismo, pues. Que ese iba a ser el modo de vida en el mundo, porque se entendió al caer todo el bloque socialista que eso no servía para nada. Y no, que fin de la historia. De repente los venezolanos empezamos a escuchar a un hombre por allá
¡Viva el socialismo! ¿Qué es eso? Y yo de hecho me impactó cuando yo escuché a Chávez decir que se había convertido al socialismo. A mí me impactó mucho porque yo conocía de lo que estaba hablando y yo sabía que eso no se había mencionado más. Quedaban unos poquitos países como Corea del Norte y Cuba que se declaraban como socialistas y otros países como China y Vietnam que en sus constituciones son países comunistas, pero que en la práctica son países capitalistas. Y entonces ya nadie quería ser socialista y de repente empezó a resurgir otra vez el socialismo. ¿Cómo se puede explicar que algo que destruyó, que mató tanta gente, es como que si ahorita estuviéramos escuchando niños fascistas, niños hitlerianos? Eso no se escucha, ¿verdad? Porque eso aunque sí hay por allí juventudes hitlerianas, pero nadie ve por allí que esté resurgiendo eso con fuerza. Pero sí sigue habiendo el adoctrinamiento socialista y el adoctrinamiento comunista que tanto daño hizo, mucho peor que el mismo fascismo de Hitler. ¿Me está escuchando? Mucho peor que el mismo, porque ¿cuántas personas mató Stalin en la Unión Soviética? ¿Cuántas personas mató Mao Zedong en la China? ¿Sí me comprende? Y ha sido igual una ideología de odio, una ideología de separación que ha traído dolor y sufrimiento a todos los pueblos donde se ha instaurado. Y si no, veámonos en un espejo de lo que es Venezuela hoy, pues. Veámonos en el espejo de todo el dolor que se le ha causado al país más rico de América. Que hoy somos ahora, por el socialismo, el país más pobre de América. Y todos los regímenes socialistas que llegan a este mismo nivel de pobreza, dice, es por el imperio. O sea, nunca es por ellos. Todos están en lo mismo. Todos los países socialistas están en este mismo dilema y todo es porque siempre tienen a alguien que echarle la culpa. Nunca es por ellos. Nunca es porque ellos son malos gobiernos, no es por el imperio. Siempre tendrán a alguien que echarle la culpa. Entonces, la única explicación de que haya resurgido ese socialismo otra vez con esa fuerza es que aquí se estuvo educando niños y adoctrinando jóvenes y adoctrinando en las universidades. Yo estudié socialismo en el liceo y en la universidad. Yo tuve maestros que me hablaron de marxismo. Yo me quedé loco que yo entré a la universidad y yo estaba estudiando informática y una materia, un profesor nos habló de marxismo y nos mandó a leer a Marx. O sea que hubo adoctrinamiento y eso es lo que explica que de pronto eso volvió a resurgir con esa fuerza que le está haciendo tanto daño al mundo, que le está haciendo tanto daño al planeta Tierra. Entonces, fíjese usted, Fidel Castro en Cuba, cuando Fidel Castro, que tenía pensado no ser presidente 1 año ni 2 años, ¿no? Ya tiene Cuba 60 años. Y Fidel Castro instauró en Cuba lo que se conocen como los pioneros comunistas, seremos como el Che, así se llaman. Son los niños adoctrinados en una ideología. Ellos son los que están sosteniendo a Cuba ahorita, porque ya Fidel murió. Pero son más socialistas que Fidel, porque fueron adoctrinados ¿desde cuándo? Desde niño. ¿Qué dice la Escritura? Instruye al niño en su camino, en el del bien o el del mal, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. El presidente actual de Cuba es un poco más joven, es de esas juventudes comunistas, que fue adoctrinado, y ahorita es el presidente actual, que él no es presidente, él está ahí como una figura, porque sigue Raúl Castro allá a la sombra, y el sistema comunista es el que domina. Pero todo el que, vamos a suponer, cualquier persona, si el presidente de Cuba muriera, cualquier persona tiene la misma ideología, porque es un patrón. Y yo escuchaba a los niños de los pioneros comunistas, seremos como el Che, dar discursos y hablar, y me impresionaba. Yo me impresionaba cómo hablaban esos niños. Pioneros comunistas, seremos como el Che. Entonces, claro, porque son hombres e ideologías que quieren trascender la propia persona, incluso del líder. ¿Ves? Y por eso, entonces dijeron, hay que trabajar en la niñez. Ahora, nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, que ya lleva 2000 años, ¿verdad?, en la tierra, y que no es una ideología, es vida eterna, es salvación, es sanidad, y que ya lleva siglos en este mundo, ¿verdad?, y que va a estar hasta que Cristo venga, porque vamos a estar hasta el final. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el final, hasta el último día. ¿Cómo es que nosotros entonces, si le servimos a un Dios eterno, que tiene planes con la posteridad, que tiene planes para el mañana, entonces no vamos a poner nuestros ojos en lo más importante, que es la próxima generación?
Entonces se dan casos entonces como el de Gales. ¿Qué sucedió en Gales con Evan Robert al frente? Oye, que ellos fueron y lideraron un avivamiento que marcó su generación. Todo el mundo ha leído, la gente que nos gusta el tema de avivamiento, y ha estudiado el avivamiento de Gales como un fenómeno que sacudió toda Gales, donde todo el mundo se convirtió, donde la gente cayó arrepentida de sus pecados, y fue un avivamiento, y se habla de que Gales fue un avivamiento genuino. ¿Cuánto duró el avivamiento de Gales? ¿Sabe cuánto? 2 años. ¿Cómo es que un avivamiento así, donde todo el mundo se convierte, solo dura 2 años? ¿Ves? ¿Y cuál fue el error del avivamiento? Harold Caballero decía en esa predicación que él viajó a Gales. La primera vez que él fue a Gales, él iba con una expectativa porque él leyó tanto del avivamiento de Gales y él quería conocer aquellos santuarios que se levantaron, aquellos templos para el avivamiento de Gales. Cuando él llega a Gales, él consigue que esos templos existen, pero ahora ya no son templos donde se adora a Dios, ni son templos donde se reúnen cristianos. Consigue que en Gales ahora menos del 1% de toda la población creen en el Señor. Y cuando él va a los templos que todavía existen, porque fueron estructuras gigantescas, porque fue un avivamiento donde la gente hacía colas para entrar en las iglesias, se alquila este local, se alquila este galpón, algunos de los templos, de los santuarios, convertidos en condominios donde vive la gente que no tiene recursos o que ha tenido alguna pérdida. Condominios para la gente. Y en otros son ahora iglesias católicas, y en otros casos más tremendos, ahora son mezquitas musulmanes. Y él dice, ¿qué pasó aquí? Y cuando él empezó a orar al Señor, él se da cuenta de que el avivamiento de Gales fue real, pero no puso su mirada en la próxima generación. Y después Harold Caballero empezó a estudiar los avivamientos y se dio cuenta que era lo que pasaba en todos los avivamientos, en el avivamiento de Argentina, en el avivamiento de Pensacola, en el avivamiento de no sé dónde. Eran avivamientos que iban por una generación, pero olvidaban la próxima. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que no puede pasar eso en este tiempo. No puede ser que un país que experimentó que sus iglesias crecieran, la próxima generación tenga que reevangelizar al país otra vez. No, nosotros tenemos que entender, y esta es mi propuesta, que el campo misionero más importante para la iglesia tiene que ser ahora los niños. Ese es el campo misionero más importante para la iglesia. Los que saben de misiones saben lo que yo estoy diciendo cuando me refiero a campo misionero. Ustedes se acuerdan así cuando decían, aquella iglesia es un campo blanco, ¿te acuerdas? ¿Qué es un campo blanco? Agarraban un obrero de la iglesia, lo mandaban a un sector, ¿verdad? Que lo consideraban virgen para el evangelio y le decían, eso es un campo blanco, por eso es una iglesia pequeña, porque es un campo misionero para evangelizar. Es bueno saber que hasta hace unos años todavía Venezuela es considerada como campo misionero, porque los misioneros y las personas que estudian misiones en el mundo dicen que en cualquier país donde menos del 10% de la población sea cristiana es considerada campo misionero. ¿Qué quiero decir cuando digo campo misionero? Quiere decir que hay agencias misioneras en el mundo que tienen recursos, ¿verdad? Y que cuando estudian el mapa del mundo, analizan qué nación tiene menos del 10% de su población cristiana. Eso es un campo misionero. Es decir, ahí hay que invertir dinero, recursos. Ahí hay que invertir en recursos literarios. Hay que invertir en Biblia. Hay que invertir enviando misioneros. ¿Qué pasa? Que muchos campos misioneros no se puede penetrar. Yo estuve en las conferencias de misiones cuando yo me convertí, como los de la Ventana 1040, y me apasionaba el tema. Pero resulta que los países de la Ventana 1040, muchos de los países son musulmanes y árabes, y tú no puedes predicar el evangelio. No puedes, porque si tú predicas el evangelio, te matan por ley. Entonces yo decía, tremendo, porque se invertían recursos. Óigame bien, yo escuchaba en que las personas aprendieran el idioma. Entonces pagaban las agencias misioneras que alguien te aprenda el idioma del país árabe donde va, que aprendan las costumbres, ¿verdad? Y gente decía, yo soy misionero, yo voy a la Ventana 1040. Y entonces aprendieran las costumbres, entonces después cambiaban las monedas, enviaban el misionero, tenía que ir vestido como árabe, como musulmán, infiltrarse entre ellos, para ver si en los años se ganaba uno para Cristo.
Muchos cuando llegaron a confesarle la verdad a otros que eran cristianos, los mataban de una vez. Se perdieron esos reales, papá. Mire, campo misionero. No sé cuántos recuerdan aquella historia que nos apasiona tanto de esos hombres que estaban en una avioneta americano, que vieron una isla, unos indígenas no evangelizados. Ay, mira que vamos a evangelizarlo. Y le empezaron a lanzar Biblia, le empezaron a lanzar comida, y un día aterrizaron. Ustedes conocen la historia. Y cuando aterrizaron allí, los indígenas los mataron a todos. Ellos les recibían la comida y todo, pero cuando aterrizó lo que ellos llamaban el pájaro de hierro, los mataron a toditos. Ellos llegaron como amigos a llevar el evangelio, pero ellos no entendían ese lenguaje y pensaban que ellos venían a hacerles daño y los mataron a toditos. Luego, con el tiempo, las esposas de todos esos misioneros fueron viniendo y entonces se convierte todo ese lugar a Cristo. Y las esposas afeitó al que mató a su esposo. Le cortó el pelo, hicieron una amistad, una misionera. Linda todas esas. Mire, a mí me gustan las historias de misiones. Hudson Taylor, oye, se metió a la China. Todas las historias misioneras son bellas. Ahora, una contradicción, pastores, que hablábamos Rafael Lugo y yo. Porque a mí me gustan mucho los temas de misiones, honestamente. Yo soy un misionero. Y me gustan los temas de misiones. Pero entonces cuando hablábamos de los temas de misiones, una contradicción que teníamos era, oye, ¿cómo tú querías ir a la ventana 1040? Okay? Y tú quieres ir a un país China, tú quieres ir a Irán, tú quieres ir a Arabia Saudita, donde vas a arriesgar la vida. Pero no le has predicado a tu vecino. O sea, tú vas a ser misionero es cuando estés allá. Pero ¿por qué no empiezas a practicar ahorita? ¿Ah? Es una realidad, hermano. Es una realidad. Qué lindo que se sigan fomentando esas misiones. Apuesto a eso. Creo en esas misiones. Hemos aportado y aportamos para ese tipo de misiones porque creemos que los no alcanzados tienen que ser alcanzados. Y eso hay que seguirlo haciendo. Pero el campo misionero inmediato que tenemos nosotros es el lugar donde estemos. Nuestra Jerusalén. Jesús no le dijo a la gente, vayan por el mundo. Le dijo, primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego lo último de la tierra. Todos los que estamos en una zona geográfica, una iglesia, o un territorio, un distrito, tu casa, ese es tu campo misionero. Esa zona que está allí. Por ejemplo, nosotros mismos, para ponerme como ejemplo, y poner como ejemplo a la iglesia Misión Cristiana para el Mundo. Cuando empezamos allá en el ranchito, nosotros no pensábamos ni en el este de Barquisimeto, ni en Caudares, ni en el Manzano. No pensábamos, estábamos en el Mara. Para mí el mundo era el Mara, Cerritos Blancos, la Municipal, Caribe. ¿Aló? Ese era mi mundo. Yo no tenía otro mundo. Después me extendí lejísimo. Ruiz Pineda. ¿Te acuerdas cuando llegamos a Ruiz Pineda? Oye, Ruiz Pineda aquí mismo. Pero un poquito más lejos. Y yo en mis oraciones era fácil para orar porque era norte, sur, este y oeste. Entonces era Mara, Cerrito Blanco, Municipal, Caribe, Ruiz Pineda. Yo no pensaba en más nada. Éramos una iglesia de barrio y teníamos el deber de ser testigos primero en la zona donde nosotros estábamos haciendo vida cristiana. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Nosotros no estábamos en el centro de la ciudad, estamos en un punto cardinal muy vulnerable y teníamos el deber de ser testigos en ese punto. Hoy aquí a nuestra iglesia viene gente de Caudares, viene gente del este, viene gente de Carora, viene gente de Quibor. Oye, aquí ha venido gente de Borón, la que venía de Cojedes. Todos los domingos venía de Cojedes. Yo le digo, ¿cómo tú vas a venir de Portuguesa a nuestra iglesia, hermano? Los domingos, ¿sabes? Venían esa gente tan lejos. ¿Cómo tú vas a venir de Cojedes, muchacha? ¿Por qué tú vienes tan lejos? Ok, y me honra y me bendice. O sea, estoy hablando a los de otros países que venían de otras ciudades, lejos, a 2 horas, a 3 horas, a congregarse aquí. Y uno es honrado, pero nosotros no empezamos pensando así. No empezamos pensando así. Nosotros empezamos con nuestra Jerusalén. Ahora, dentro del campo misionero inmediato que tenemos todos, pastores, óigame, distritos, territorios, zonas,
hay un campo misionero más inmediato que está listo para el evangelio. ¿Sabe cuál es ese campo? Los niños. Es el campo. ¿A cuántos les gustaría predicar en una campaña donde hayan 100 personas que no conocen a Cristo y que las 100 personas se entreguen a Cristo? Levante la mano. ¿A cuántos? A todos. Pero normalmente usted predica a 100 personas que no conocen a Cristo y Dios lo usa, usted se esgañota y usted hace todo su mejor esfuerzo y 10 aceptan a Cristo. Porque los otros 90 dicen, déjeme pensarlo. Todavía no es mi tiempo. Déjeme pensar. Pero yo le he predicado a 100 niños, a más por supuesto. Y cuando yo hago el llamado, los 100 niños se entregan. Porque los 100 niños no dicen, déjame pensarlo. No. Los 100 niños no dicen, yo tengo mi religión. Los 100 niños no dicen, tengo muchos problemas, por ahora no. No, los 100 niños hacen la oración y ya. ¿Quieres ser un evangelista eficiente, eficaz, con números concretos? Evangelice niños. Yo he tenido 100 niños, 50 niños, 70 niños y cuando termino, repitan conmigo. Todos la repiten y lo hacen con pasión y con fervor. Entonces es una campaña evangelística exitosa. Solo que entonces no diezman y no ofrendan. Ahí es donde viene el problema para muchos. Hay mucho vagabundo en el ministerio. Por eso no son prioridad para muchos, pero son hasta brutos. Porque yo les digo a los brutos, no diezman, pero diezmarán. En unos años diezmarán. Denle un aplauso al Señor. En unos años. ¿Cuántos de esos niños yo no me gané aquí? Y diezman. Ahorita son diezman. Aquí tengo, y yo voy a pasarla ahorita. Ven acá, Mirna, por aquí. La primera niña que yo presenté aquí, recién nacida, se llama Mirna. Yo quiero que ella agarre un micrófono allí. Hace 21 años cuando yo llegué aquí, esa es una niña que me la trajeron así chiquitica. La primera niña que presenté, la presentamos al Señor, oramos, pa. Ella desde ese día está en la iglesia. Sus padres viven aquí atrás de la iglesia. Ella creció toda su vida aquí en la iglesia. Su primaria, su secundaria, está en la universidad ahorita. No conoce otro mundo. El mundo de ella es la iglesia. Hermano, pero sin esa mujer, bueno, esa señorita, perdón, porque es una señorita, yo no sabría qué hacer ahorita. Está siendo una persona clave en el ministerio infantil. Impresionante lo que esa muchachita está haciendo. Yo la llamo la consentida, se me consentía ahorita. Porque está haciendo un trabajo, hermano, impresionante. Todo el equipo son campeones, pero yo la señalo a ella porque ella creció, no tiene otro mundo. Y su nivel de compromiso, su nivel de entrega, su nivel de pasión, su nivel de verdad de trabajo. Ella está trabajando con los niños, porque ella sabe lo que es crecer en el evangelio. Entonces yo digo, ve, y si vende algo por ahí, me trae los 10. O sea, no diezmaba, pero ya diezma. Y cuando gane más plata, diezmará. Yo quiero que ella nos haga una reflexión sobre esto que yo estoy diciendo, guerrera, que ha sido para ti crecer en una iglesia, tu nivel de compromiso, todo. Te van a ver en el mundo pastores que no creen mucho en el trabajo con los niños. ¿Qué crees tú? Bueno, de verdad que el trabajo con los niños es algo que tiene mucho esfuerzo y mucha dedicación, de verdad. No a todo el mundo le agrada el trabajo con los niños, pero es algo que tiene un gran resultado y lo hemos podido ver en todas las células en cuanto al crecimiento y la multiplicación, porque es que cuando vamos a invitar a un adulto a la célula siempre pone quejas, pone argumentos para ir a la célula, pero los niños siempre están presentes. Ellos mismos se encargan de buscar al resto de niños, de acomodar el lugar. Ahí viene la líder, ahí viene la maestra, queremos escuchar la palabra, atienden la palabra, responden, se aprenden todo absolutamente rápido y siempre están allí dispuestos a todo lo que la iglesia les va a enseñar a ellos y son multiplicadores. Ellos mismos llevan ese mensaje a otro amiguito, líder, aquí traje otro niño nuevo a la célula. O sea, la célula siempre está en un constante crecimiento y no es que los niños no diezman ni tampoco que no ofrendan, porque ellos sí llevan sus ofrendas y sus diezmos a las células y a los servicios dominicales. Ellos llegan, aquí traje mi ofrenda,
ofrenda. De una vez ellos son los que, maestra, yo quiero orar por la ofrenda, vamos a orar por esto, aquí traje mis diezmos, aquí traje mis primicias. Y los niños, tenemos niños en las células que ellos también están trabajando. Ellos salen a trabajar y de lo que trabajan, aquí traje mis diezmos, aquí traje mi ofrenda, aquí traje esto para colaborar con mis compañeros en la célula. De verdad que el trabajo con los niños es un trabajo que tiene un gran resultado, aunque es muy forzoso, pero trae una gran satisfacción a cada uno de nosotros el poder trabajar con esos niños. Ok, ahora háblame de tu vida. De mi vida, bueno. Te presenté aquí. Si la iglesia cumple 21 años, ¿tú tienes cuánto? 21. Cuando la iglesia cumpla 50, ¿tú vas a tener cuánto? 50. O sea, una de las personas que le sabemos la edad todo aquí es a ella. Sí. Bueno, crecí en la iglesia, ¿verdad? Gracias a mi abuela que siempre me instruyó allí. Y mis padres no eran cristianos, pero tuve la dicha de yo poder ganarme a mis padres cuando tenía 10 años, ya que ellos eran los que tenían que sentarse conmigo a leer la Biblia y todo lo que aprendí en la iglesia, y así poco a poco los fui trayendo a ellos a la iglesia, y hoy en día pues también son parte de la iglesia y parte también de mi familia. Ella va. ¿Tú te ganaste a tus padres? Yo me gané a mis padres. Increíble. Sí. ¿Y tú te los ganaste a ellos? Sí, porque recuerdo que mi abuela me había regalado una Biblia y a mí me gustaba mucho la Biblia, pero no sabía leer muy bien porque estaba muy pequeña, y mi mamá tenía que sentarse conmigo y léeme la Biblia, y ella allí poco a poco leyendo la palabra también, la fui evangelizando a ella hasta que ellos llegaron a los caminos. Qué lindo. ¿Y de tu trabajo en Zona de Campeones ahorita? Bueno, en la Zona de Campeones, de Con verdad los pastores, con los que grupos. nunca me imaginé estar allí al frente del Ministerio Zona de Campeones, pero es algo en lo que Dios nos tiene predestinado, en lo que vamos a hacer dentro del ministerio. Y de verdad que ha sido un trabajo muy bonito gracias al apoyo de todos los líderes, de todos los pastores que siempre han estado allí presentes. Se ha podido aperturar nuevas células, hay nuevos territorios en los que se están ganando nuevos niños, se ha hecho plan vacacional, se está empezando a hacer un encuentro, el cual no va a quedar allí, sino que va a tener un posencuentro. Se está trabajando con el material de One Hub, y de verdad que todo se puede gracias al liderazgo. No soy solamente yo ni el equipo de Zona de Campeones, sino todo el liderazgo y todos los pastores que están apoyando. Vamos a darle un aplauso, ¿verdad, Mirna? Gracias, mamita. Bueno, yo para muestra un botón, yo le voy a pedir a los pastores que pasen por aquí a traer las ofrendas de las células de niños. Aquí está la cajita, mire. Esta cajita es la cajita de las ofrendas de Zona de Campeones. Si ganas al niño de hoy, no tendrás que llorar por el joven de mañana, ¿ves? Entonces todos los pastores que están en los distritos, en los territorios, semana tras semana, los niños se les enseña a ofrendar, se les enseña a diezmar. Y como decía Mirna ahorita, muchos de ellos que trabajan diezman, ofrendan, y todas las semanas cuando nos reunimos, ellos traen sus ofrendas y sus diezmos, y con sus ofrendas traen sus peticiones. En enero, cuando nosotros los adultos de la iglesia hacemos la fiesta de las primicias, ellos hacen su fiesta de primicias. Y yo me quedo impactado, hermano, porque lo que se recoge allí con ellos, lo que se recauda, es mucho más de lo que se puede recaudar en muchas iglesias, porque se preocupan por sus primicias. Muchos ya se están preparando para sus primicias. Ahora, si los niños crecen con esa conciencia, dentro de 10 años, 15 años, cuando ellos estén ya trabajando, devengando un salario, ¿qué creen ustedes que van a hacer? ¿Se van a ir por una tasca a beber? ¿O se van a ir a gastarlo con una prostituta? No, ellos van a entender que su dinero, Dios se lo da, entre otras cosas, para que ellos practiquen su mayordomía, para que ellos diezmen, para que ellos ofrenden, para que honren a padre y a madre, para que contribuyan con sus casas y con sus hogares, pero no para malgastar el dinero. Así son instruidos estos niños. Le voy a pedir a los pastores de niños que, para ejemplo de las personas que nos están viendo, vengan un momentico y traigan sus ofrendas de célula. Amén. Todas sus ofrendas de célula para que las depositemos aquí y hagamos una oración. Hagamos una oración por todos los niños de una vez, por la finanza, porque en este noviembre y diciembre no les falte nada. Amén. No les falte el pan físico, no les falte el pan espiritual, no les falte su ropa, no les falte su juguete a los niños de parte de Dios y del esfuerzo de sus padres. No que se lo regale ningún gobierno ni nada. No les falte comida y que puedan terminar gozosos. Mire, ve, todos están viendo allí cómo los pastores traen los sobres de las ofrendas y de las células, de todas las células de sus niños. Estos son puros niños, hermanos, que tienen sus células, son varios sobres. Cada pastor trae varios sobres de células de niños. ¿Me está escuchando? Células de niños que semana tras semana se les enseña a ofrendar, a diezmar, a dar para Dios, que la ofrenda es importante. Esto es increíble, hermano. Esto es increíble.
Esto es increíble. Los niños son los primeros que quieren ofrendar. Entonces, a veces la gente, los adultos, los pastores, sacan la cuenta por allá y los niños no ofrendan. Lo que hacen es gastarse en ellos. No se gasta nada, se invierte. Y esa inversión es una inversión que tiene retorno. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, mire, de los mejores diezmadores de mi ministerio que me ayudan a sostener todo este aparataje son personas que llegaron aquí siendo niños. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Pastor, que me estás oyendo. Yo tengo unos hijos espirituales. Yo no voy a nombrarlos a ninguno, pero que son de los que me ayudan tanto con sus diezmos, con sus ofrendas, a sostener toda esta cosa, todo este aparataje. Y ellos llegaron aquí siendo niños. Fueron allá a Ceci a escuchar. Se formaron con la apóstol, con Rosa, y entonces después después trabajaron en la zona de campeones. Increíble. Increíble. Ahí está mi hijo Keiberson, que fundó la banda 23-1. Keiberson desde niñito está en la iglesia. Creció en la iglesia. Becky fue su maestra, Rosa, yo no sé quiénes fueron tus maestros. Y Keiberson siempre ha tenido de amiguito a Jimmy y a Raulito, desde niñito. Y entonces ellos, cuando ya estaban más grandecitos, ellos quedaron trabajando en zona de campeones. Y servían en zona de campeones. Primero sirviendo en zona de campeones. Y entonces después ellos fundaron una banda para tocar allá música. Y fueron aprendiendo música. Y fueron creciendo. Y ellos no salen de ahí. Y fíjese, hasta el sol de hoy ya están casados, tienen hijos, pero ya son maestros de música, ya son graduados, universitarios. Toda su vida y su servicio y su dinero está en la iglesia. Mi hijo Keiberson es una de las personas que me está ayudando tanto en el ministerio. Y es una bendición cuando crecen en estos caminos. Y Keiberson no se ha portado mal. Seguro que se ha portado mal. De cosas que yo sé y otras que no sabré nunca. Y como tiene que ser. Claro, ese no tiene experiencia como las que tuve yo. Esas son otra cosa, de otro color. Pero hermano, el evangelio tira de ellos. Lo que se enseñó en ellos tira de ellos. Y fíjense que por la banda han pasado muchachos, pero ellos tres que fueron levantados en zona de campeones permanecen. Son inseparables. Son las cosas que suceden. Cuando se le toma en cuenta a los niños. Yo quiero orar por todos los niños, por sus finanzas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por los niños, las niñas. Gracias por su vida, Señor. Desde la casa de Dios los bendecimos. Y te pedimos que en este noviembre y diciembre no les falte nada, Señor. Derrama tu gracia. Derrama tu favor. Derrama tu plenitud en ellos. Que no les falte afecto. Que no les falte cariño. Que no les falte la palabra de Dios. Que no les falte el pan que perece y el pan que a vida eterna permanece. Que nunca coman el pan con escasez. Provee todas sus necesidades, Señor. Sus necesidades físicas, materiales. Aún proveeles ropita, Señor, ropa para este noviembre, diciembre, sus zapatos, su ropa. Proveeles comida, proveeles dinero, Señor. Desde ya, Señor, creo que se levantan con una mentalidad de emprendedores. A estos miles de niños que hoy son parte de nuestra iglesia, a ninguno los tocará la droga, ni el alcohol, ni la promiscuidad sexual, ni las cosas malas de esta vida, Señor, sino que ellos crecerán para lo grande, para lo bello y para lo hermoso de la vida. Son campeones, son ganadores, crecerán en sabiduría, crecerán, Señor, en su desarrollo físico, siempre sanos y sanas, crecerán en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Pon en tu iglesia cada día sensibilidad hacia la niñez, en los pastores de distrito, pastores de territorio, en los pastores de la iglesia central y madre, en los pastores de las iglesias hijas, en los que trabajan en zona de campeones y en los que no trabajan en zona de campeones, que haya esa sensibilidad y ese amor y pasión por los niños. Enséñanos a ver a los niños como tú lo ves, Señor. A entender que de ellos es el reino de los cielos. De ellos es.
A nosotros nos dijiste, buscad el reino, de ellos ya es. Y si es de ellos, déjanos darles el reino que es de ellos, que les pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, trae un avivamiento sin precedente en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Y voy a ir cerrando esta intervención. Cuando yo oí la predicación de Harold Caballero, que él hablaba del Dios multigeneracional, y escuché la experiencia del avivamiento de Gales, yo me quebranté mucho, ¿sabes? Eso fue hace muchísimos años. Y yo me tiré de rodillas en mi cuarto. Y yo tuve lo que yo llamo siempre una segunda conversión. Mi primera conversión fue a Cristo. Pero yo tuve una segunda conversión que fue a la visión de trabajar con los niños. Yo me convertí ese día. Y yo hice un compromiso con Dios de que a partir de allí, hasta el último día de mi vida, iba a dedicar mi vida a levantar a la próxima generación. Y me levanté de allí con lágrimas. Pero todos los que me conocen y conocen la historia de esta iglesia saben que eso no fue una oración simple, sino que fue una oración que trajo resultados palpables, medibles. Desde la siguiente semana, yo llegué aquí al templo, a la iglesia, y tomamos decisiones de viajar a Guatemala, precisamente para inspirarnos en cosas que nosotros sabíamos que estaban pasando allá. Y allá fuimos bendecidos cuando fuimos a los santuarios de la Casa de Dios de Casluna, a la iglesia de la Familia de Dios de Fernando Solares, el doctor Fernando Solares, a la iglesia, por supuesto, el Shaddai del apóstol Harold Caballero, a la iglesia Lluvias de Gracia, que fue un movimiento muy importante en finales del siglo XX. Y por supuesto en la Mega Frater, donde fue que tomamos el nombre de Zona de Campeones. Yo me impacté cuando entré a las iglesias allá y vi los áreas de los niños. Eran tan diferentes a la concepción que tenemos en muchas iglesias de Venezuela. Y claro, allá le llamaban Igle Kids, Zona Kids en inglés, y Play Zone. Y a mí no me gustan mucho los nombres en inglés porque ahí no speak English. A mí me gusta la cosa en español. Cuando yo entré a la Mega Frater, se lo digo en serio, y vi Zona de Campeones, oye, me marcó, me compró. Y cuando bajo al área de niños, Pequeño Gigante, me marcó. Y entonces Dios nos concedió el privilegio de hablar con la pastora de la iglesia, la esposa del pastor Jorge H. López, y ella nos contó tantas cosas, nos bendijo, tuvimos horas con ella, y pudimos hablar también con el pastor Jorge H. López. Y yo le pregunté al pastor Jorge H. López, pastor, miren esto, ¿ves? Si yo regreso a Venezuela y yo levanto allá un edificio hermoso para los niños, ¿usted me autoriza a que yo le ponga el nombre de Zona de Campeones? Claro, hermano, autorizado, me dice. Autorizado. Yo creo que él no sabe ni lo que hizo. Porque cuando llegamos a Venezuela, yo venía muy conmovido, compramos mucho material, tuvimos 2 semanas por allá. Todos saben que ese viaje a mí me cambió muchas cosas. Y cuando yo vine, teníamos un terreno allá atrás grande, importante, y todos saben que yo abrí el primer hueco, tiramos el primer picotazo y yo dije, aquí va a haber un edificio hermoso para 1,500 niños de varios pisos. No sabía yo ni cómo. Y Dios va a proveer. Y a partir de ese día, hermano, empezamos a sembrar para eso. Y en un año levantamos ese superedificio de 3 pisos que se llama Zona de Campeones. Está Pequeño Gigante, está el Castillo de la Verdad, está el Arca, el Salón Arca, y está el Salón Acuario, y está el Salón de los Héroes. Cada salón es un tema, es un área temática, y donde miles de niños han venido y han pasado por allí. En nuestra Zona de Campeones, en el Castillo de la Verdad, creo que ya más de 5,000 niños han pasado por el Castillo de la Verdad que no conocían al Señor, y aquí lo han conocido, más de 5,000 niños. Entonces es impresionante. Y entonces ahora yo veo que eso que pasó aquí se está replicando en los distritos y en los territorios. Esa misma pasión que hay en mi corazón por los niños, la hay en los pastores, la hay en las pastoras. Buscan servirle a los niños, amarles, llevarles el amor de Dios, y estamos trabajando. Y Dios en ese trabajo con los niños nos ha conectado con ministerios con el mismo sentir, como el pastor Osvaldo Cócaro, coordinador de Víperes, con la gente de One Hope,
que nos ayuda y nos provee literatura para los niños, con la gente de Ready, Set, Go, que nos ayuda con cuestiones deportivas para los niños, materiales, ideas. Y hemos levantado en la iglesia las academias deportivas, las academias culturales, las academias educativas. Y estoy soñando, hermano, porque en Venezuela es tanto los problemas que tenemos, tanto y tan grave, que la conclusión es que pareciera que esta generación no tiene compón, como dice uno en el barrio. Y que para levantar una nueva Venezuela hay que volcarse para los niños y confiar en que los niños van a hacer el trabajo que los grandes no supimos hacer por este país. Y van a redimir este país para la gloria de Dios. Entonces yo llamo a los pastores con este enunciado. Iglesia que no ame y no se apasione por los niños no merece llamarse iglesia. No merece llamarse iglesia. Jesús dijo en Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Cuando Jesús va a hablar del mayor, ¿a quién agarra? A un niño. Y lo señala, dice, estos son los mayores. Y dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, dice Jesús, no solo que este es el mayor, los niños son los mayores, sino que si ustedes quieren ir para el cielo, ustedes tienen que hacerse como niños. No crean ustedes que quiero que los niños se hagan como ustedes. Ustedes son sinvergüenza. Muchos de ustedes son sinvergüenza. Ustedes están limpios, dijo en la Santa Cena, pero no todos. ¿Sí o no? O sea, mi meta no es que ellos sean como ustedes. Es al revés. Es que para ustedes entrar en el cielo tienen que ser ustedes como ellos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Usted cree que yo quiero que los niños sean como yo? No, yo no quiero que sean como yo. Porque hay una parte de mi vida que yo no quiero que ellos la imiten. ¿Aló? Yo quisiera más bien ser como ellos. Ellos son puros. Ellos no han pecado. Ellos son sanos. Muy difícil que un padre se gane un niño para Cristo. Más fácil que un niño se gane un padre para Cristo. ¿Sí me entiende? Y también los padres se ganan los niños para Cristo, pero el niño se gana a los padres para Cristo. Muchos adultos que están en esta iglesia vienen porque los trajeron los niños. Así como contó ahorita Mirna. Dice, si quieren entrar al cielo, tienen que hacerse como niños. De cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille. ¿En qué es que se humilla el niño? Humilde. La palabra humilde es tener un corazón enseñable, moldeable. ¿En qué es que el niño es humilde? En las cosas de Dios. Tú le hablas de Dios y dices, amén. ¿Quieres aceptar Cristo? Sí. Entonces, el grande, déjame pensar, yo tengo mi religión. Hay gente que pone una calcomanía, en esta casa somos católicos, no toque. El niño no pone calcomanía de esa porque él no es nada. ¿Quieres al Señor? Sí lo quiero. Tienen que humillarse como este niño. Y dice, ve, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Reciba niños. Es más fácil recibirlo con una confesión. Yo confesé al Señor, lo recibí. No. ¿Quieres recibir al Señor? Recibe niño. ¿Ah? ¿Quieres recibir al Señor? No es confesarlo, es hacerlo. ¿Y cómo lo haces? Recibiendo un niño. Si recibes un niño, a mí me recibes. Por eso es fuerte el que rechaza a los niños. Y después dice, ve, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera. Mire lo que dice, ve, que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese a lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que ellos vengan, pero hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. ¿El tropiezo a quién? A un niño. O sea, Dios no quiere que haya ningún tropiezo para que los niños estén donde tienen que estar, que es en el reino de Dios. Y por último, dice Jesús en el verso 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Ninguna iglesia puede menospreciar a los niños. Tiene que acabarse el menosprecio hacia los niños en las iglesias. Los niños tienen que ser los reyes de la iglesia. Los niños tienen que ser la corona de una iglesia. Una iglesia que esté repleta de niños tiene que ser la alegría de todo apóstol, de todo pastor. Dice, ven, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre en el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando yo estaba chiquito me enseñaron la oración, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y yo descubrí en la Biblia que es verdad, que todos los niños tienen un ángel asignado. Todos. Si en el mundo hay 3.000 millones de niños, hay 3.000 millones de ángeles cuidando cada uno a un niño.
Y dice Jesús, sepan que los ángeles de cada niño ven siempre el rostro de mi Padre. Día y noche ven el rostro del Padre. Yo decía, ¿para qué ven el rostro del Padre, Señor? Y dice que los ángeles le cuentan al Padre quién le está haciendo tropiezo a un niño. Y el Padre le hace juicio a todos los que le están haciendo tropiezo a los niños. Pero también los ángeles le cuentan al Padre los que están siendo instrumento de bendición para los niños, y el Padre bendice al que está siendo instrumento de bendición para un niño. Por eso es que toda iglesia que tenga visión con los niños y que vuelque sus esfuerzos, recursos y energía y siembre en los niños, será una iglesia que nunca faltará la bendición, la provisión. Aleluya, diga amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. Nunca faltará la bendición. Dice, escúcheme bien. Verso 14, termino con esto, ¿ves? Verso 14, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Yo termino con eso porque esto es muy profundo y glorioso. Mire, no es la voluntad de Dios que en el mundo se pierda. Adultos se van a perder. Dice que algunos son hijos de perdición. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. El hijo de perdición se perdió. Apartaré los unos de los otros, unos irán al cielo, otros irán al infierno. Unos irán con el Señor, otros irán al lago que arde con fuego y azufre. Pero en cuanto a esto, no es la voluntad de Dios que se pierda uno. Ni un solo niño se puede perder. Ni un solo niño se debe perder. Ni un solo niño se puede perder. Ni un solo niño. Campo misionero más grande que tiene hoy Venezuela son los niños. Si ganamos al niño de hoy, no tendremos que llorar por el joven del mañana. Si ganamos al niño de hoy, escúcheme bien, estamos matando de alguna forma al delincuente del mañana. Lo estamos eliminando, lo estamos sacando del camino. Aleluya. Y lo vamos a instruir para que crezca en los valores y en los principios, que después, cuando esté grande, va a responder a esos valores y a esos principios. Y el niño que es instruido en los caminos de Dios, cuando es mayor, viejo, no se aparta nunca de los caminos del Señor. ¿Vieron a Mirna? Mirna nació, creció aquí, hoy es tan útil. ¿Vieron a Keyverson, que le estoy diciendo, nació en el Evangelio? Yo me convertí el día que nació Keyverson, y Keyverson es tan útil en la iglesia, tan útil para el Señor. No es lo mismo una persona que se convirtió a uno que nació y creció en el Evangelio. Es una gran bendición. Se convierten en príncipes de la iglesia. Yo exhorto hoy a los pastores a que todos volquemos nuestros recursos, construyamos espacios. Dios te va a proveer, pastor, recursos para levantar una zona de campeones allí, o como tú le quieras poner, un área espectacular, que los niños amen, que los niños vengan, que los niños se congreguen. Amén. Entonces yo quiero orar por eso y también por los pastores, para que a partir de ahora Dios les envíe recursos para programas especiales con los niños en todos los distritos y en todos los territorios. Hay 3 cosas, pastores, en las que tenemos que trabajar en los distritos en Venezuela. 1, el área de la alimentación. Tenemos que velar por la alimentación de todos los niños. Por eso le oro a Dios que el banco de alimentos se multipliquen por todas partes. Ayudar a niños que estén en estados de desnutrición, ayudar a niños que estén con problemas de peso y de talla, y pedirle a Dios semilla y provisión para que comunidad, familia e iglesia nos ocupemos de la alimentación de los niños en Venezuela. Todos sabemos la crisis humanitaria que hay en Venezuela y cómo eso ha repercutido en verdad en la falta de alimentación correcta en la niñez. Segunda área donde tenemos que todos estar bien pendientes, en el área educativa. Todos sabemos que en Venezuela los últimos años hubo una tremenda deficiencia educativa en la escuela, en los liceos. En los últimos años fue terrible, pero este año con la pandemia se agravó y se agudizó. Muchos niños no tienen los dispositivos para estudiar online, no tienen internet, no están estudiando. En Venezuela es increíble el número de niños que no está estudiando. Todos lo sabemos. Afortunado el niño que tiene su mamá y que está pendiente de sus tareas, ese es niño privilegiado, pero muchos no lo están haciendo. Entonces yo necesito que la iglesia entienda que tenemos que educar a los niños, por lo menos en la lectura, en la escritura, en lo que es el hecho de que sean enseñados en algo de matemática. ¿Sí me entiende? Hay que darle educación. Quizás ya no es académica, pero sí comunitaria.
donde le enseñemos a leer. Si un niño aprende a leer, la lectura es liberadora. Hacer círculos de estudio, círculos de lectura con los niños. Yo le doy gracias a Dios. En estos días le pedí a los morochitos, los hijos de Rafa, que me leyeran. Y esos chamitos leen extraordinario. ¿Pero sabe por qué? Porque ellos leen la Biblia. Leen la Biblia. Y así he visto yo, y madres que a mí me han dado gracias, porque yo le dije, póngalo a leer la Biblia, y cuando la leían, el Señor dice, y ahorita leen corrido. Y las maestras en la escuela hasta han felicitado a las madres. Es porque lo enseñaron. Porque usted sabe que cuando leen la Biblia, después aprendes a leer. Y muchos niños en nuestra iglesia están leyendo. Usted ve que hay círculos donde yo me gustan las fotos cuando me envían a los niños leyendo los libros de Juan Jo. Quiero que todos los niños lean. Si leen, serán libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mire que cuando en Estados Unidos liberaron a muchos esclavos, entonces pusieron en muchas haciendas donde habían esclavos carteles que decían, ya fue decretado y son libres, ya eran libres. Y los esclavos seguían trabajando 1 año, 2 años. ¿Y sabe por qué? Porque los esclavos no sabían leer. No sabían que ahí decía, y si alguien venía a acusar al dueño de la hacienda, para que tú todavía lo estás esclavizando. No, yo lo coloqué ahí hace 3 años. Todo el mundo es testigo. Pero es que los esclavos no sabían leer. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y la tercera área, pastores, en todos los distritos, yo estoy orándole a Dios que nos dé una estrategia, Mirna, para enseñar a los niños educación financiera. Educación financiera. Por supuesto, cuando yo hablo de educación de valores, de principios, pero la educación financiera, que empecemos de una manera muy clara a levantar niños con una mentalidad de emprendedores, con una mentalidad de que ellos van a hacer lo que van a levantar este país y que aprendan mayordomía cristiana, aprendan a administrar lo mucho, lo poco, a honrar a padre y a madre para que les vaya bien y sean largos sus días sobre la tierra. Entonces, si nosotros agarramos esas 3 cosas y las hacemos en todos los distritos y los territorios, vamos a formar una generación diferente, una generación que va a ser capaz de traer el avivamiento a Venezuela que tanto hemos esperado. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar. Yo oro por los colegas, por los pastores que están oyendo estas palabras en diferentes partes del mundo, para que Dios te revele la visión, pastor. Para que Dios te revele que no es la responsabilidad ni la visión tiene que estar en el maestro de niños, en que dirige el área de niños. No, la visión tiene que estar en ti, pastor. Porque lo que no toca la cabeza, no toca la barba y no toca el borde de la vestidura. La bendición, la pasión, el fuego tiene que estar en ti. Cuando eso está en ti, baja al borde de las vestiduras. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias por esta reflexión, esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, aleluya, desata una unción que pudra todos los yugos, Señor, que no sirvieron, que no ayudaron en el siglo XX, en el siglo XXI. Y danos la visión correcta de que lo más importante en el reino fue, es y siempre serán los niños, Señor. Ayúdanos a saber que ellos son los primeros y los prioritarios. Y danos visión con los niños. Y permítenos, Señor, aleluya, con los recursos y visión que tú nos des, que la iglesia toda se vuelva con sus recursos, energías y esfuerzos al campo misionero más grande que hoy tenemos allí lista para nosotros, que son los niños. Hay muchos dicen que faltan unos meses, que faltan unos años para que llegue la siega. No, la siega ya está allí, ya está lista. Son esos niños, niñas, adolescentes que hoy esperan por los misioneros. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la obra, bendice la iglesia y bendice sobre todo las iglesias que están haciendo un aporte a la niñez y a la futura generación. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Un abrazo y hasta el próximo discipulado. Los quiero mucho a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este mensaje te impulse, rete y llene de fe. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.